Ella es anestesióloga, es algóloga también y es coordinadora del Centro de Investigación y de Estudio para el Estudio y Tratamiento del Dolor y Cuidados Paliativos de Magdalena de las Salinas, ahora doctor Victorio de la Fuente Narváez. Listo, doctor. Listo. Buenas tardes, yo quiero agradecerle al comité organizador la invitación para este tema tan apasionante, dice el doctor Vázquez. Yo creo que sí, todos los que trabajamos con este tipo de pacientes sabemos que hoy en día es uno de los problemas de salud pública muy importante. Y pues para dar comienzo, empezamos a decir ¿qué es un politraumatizado? Bueno, pues es todo aquel paciente que presenta lesiones de origen traumático que afectan al menos dos sistemas, de las cuales al menos uno de ellos puede comprometer, aunque sea potencialmente, la vida de estos pacientes. Ya decía el doctor, antes que inauguró el curso, que el trauma constituye uno de los problemas de salud pública en el mundo. Va en forma creciente y a nivel en las estadísticas mundiales constituye la tercera causa de muerte, pero la primera en las primeras décadas de la vida, de los 1 al 40 años, predominantemente entre las edades de 16 a 30 años. Entonces, esto trae consigo una gran repercusión tanto social, laboral y económica. Tiene un costo anual en Estados Unidos de $400 millones. Y entonces, ¿cuánto cuesta? Dentro de las principales causas, también decía el doctor, las principales son los vehículos en movimiento, de estos los atropellamientos, los choques, principalmente en la vía pública, y las heridas por arma de fuego hoy en día ocupan el segundo lugar. Y las caídas, los envenenamientos, los quemados, ahogados y otros, bueno, en la Organización Mundial de la Salud calculó que más de 2.000, calculó que para el 2000, en el 2000, el 2.2% de la mortalidad mundial se relacionó con accidentes automovilísticos. Esto equivale al 1.2 millones de personas cada año. Se habla de que 3.000 personas mueren diariamente a nivel mundial por esta causa. Entonces, ustedes dirán si no es un tema apasionante y además costoso. Y nosotros como médicos anestesiólogos, pues tenemos que integrarnos cada vez más a la atención de este tipo de pacientes, ya no nada más los que trabajamos en los hospitales que se dedican a la atención de estos pacientes, puesto que no se dan abasto ese tipo de centros para atender a todos los pacientes y estos pacientes pueden llegar a cualquier unidad hospitalaria. Nosotros sabemos que este tipo de pacientes requieren del manejo multidisciplinario que le puede brindar atención en las diferentes etapas. Hoy en día, con la modificación a ciertos cursos, como el ATLS, podemos ver que nosotros podemos abordar al paciente desde la atención prehospitalaria en el sitio del accidente. Ya decía la doctora, a este tipo de pacientes se le tiene tanto miedo que a lo que menos se le presta atención es al dolor. Y a veces el dolor es una causa que perpetúa o que precipita otras complicaciones. Entonces nosotros podemos atender y de hecho los que manejan este tipo de pacientes se debe de estar entrenado para poder administrar desde la atención adecuada desde el sitio de la lesión. Para poder rescatar a un paciente, en ocasiones no lo pueden hacer por el dolor tan intenso que presentan. Durante el transporte también hay que decidir en qué se va a transportar y cómo lo vamos a transportar. Si lo transportamos con un dolor, un paciente geriátrico, por ejemplo, porque también tenemos picos en esas edades, pues cuando llega al hospital es demasiado tarde. Además de los cuidados en la sala de urgencias, y bueno, algunos consideran que el trauma es una enfermedad quirúrgica. Entonces decimos el manejo perioperatorio, porque no podríamos decir manejo posoperatorio únicamente o transoperatorio. El manejo preoperatorio de este tipo de pacientes requiere de una capacitación continua
para que podamos estar al margen de todo, al tanto de todo lo que está ocurriendo con estos pacientes y le podamos brindar la mejor atención. Algunos pacientes requieren la atención en las terapias intensivas y sabemos que todos ellos van a requerir de un manejo posterior de rehabilitación. Y durante todas estas etapas, el paciente presenta dolor. Y ya decía la doctora, y nadie le pone nada a esos pacientes. Sabemos que la evaluación inicial de este tipo de pacientes tiene el objetivo de hacer una rápida evaluación de las funciones vitales y preservar estas y sin en caso de que no estén, restituirlas. Principalmente el manejo de la vía aérea, la ventilación, la circulación, restablecer la circulación y frenar las hemorragias, valorar el déficit neurológico, explorar nuevamente a nuestros pacientes cuando están ya las otras, ya están instaladas las otras funciones, pues poder hacer una exploración más detallada y aparte de esto, el control del dolor. Después de 1 década y media, bueno, 3 décadas tiene ya el manejo del dolor en México ya como escuela y 1 década y media de que se ha proclamado de que el paciente politraumatizado se debe de manejar desde la etapa inicial del dolor. Todavía seguimos viendo artículos donde se dice que al paciente politraumatizado se le debe no se le deben de administrar opiáceos por la posibilidad de enmascarar cuadros. Contamos con muchos equipos auxiliares de diagnóstico que nos pueden ayudar para hacer diagnóstico de cualquier otra patología, así que no tenemos pretexto. Desde hace 1 década y media se está peleando porque este tipo de pacientes se ha manejado el dolor desde la etapa en que tenemos el primer contacto con él. ¿Y qué pasa? Pues miren nada más, un problema de salud pública y cuando nos metemos a los buscadores y los buscadores uno de los más importantes, encontramos que para trauma 600 artículos, siendo que es la primera causa de muerte. Y en cuanto a manejo del dolor, 30 artículos. Entonces, ¿qué pasa? No hay ni siquiera información y estos 30 artículos todos son específicamente a una patología, trauma de tórax, la paciente obstétrica con trauma, no hay uno que hable del politraumatizado y el cuidado del dolor en el paciente traumatizado. Y pues para hablar del dolor es necesario que nosotros sepamos que la definición de la Asociación Internacional para el Estudio y Tratamiento del Dolor dice que el dolor es una experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Es única. Cada persona la va a percibir de manera diferente. Sensorial porque incluye al sistema nervioso y emocional por la correlación que tiene con diferentes estructuras que ahora la vamos a ver. En el paciente con dolor agudo principalmente vemos asociación de cuadros de ansiedad. Desagradable porque hay sensaciones agradables como las caricias, esta es una sensación desagradable, asociada a un daño tisular real o potencial y descrita en términos de dicho daño. Es decir, que si nosotros tenemos un trauma severo, ¿cómo esperan que esté el dolor? Y bueno, es tan importante el dolor agudo, que es al que nos enfrentamos en el paciente politraumatizado, que la Asociación la IAS definió el año del 2010 al 2011 como el año del dolor agudo. Y nosotros, el mejor representante de este dolor es el dolor posoperatorio y el dolor de urgencias. El dolor de los pacientes politraumatizados, entonces, pues nosotros tenemos muchísimo para trabajar con ellos. ¿Cómo podemos definir el dolor agudo? Como la consecuencia inmediata de la activación de los sistemas nociceptivos que se va a manifestar generalmente después de una lesión tisular, ya sea somática o visceral principalmente, aunque sabemos que puede haber lesión de nervios también en los pacientes, ¿no? Es autolimitado y desaparece habitualmente con la lesión que lo originó. Es un dolor que algunos piensan que se va a curar solito cuando se sane la lesión. Pues no es así, hay que darle manejo. Tiene una función de protección biológica al actuar como una señal de alarma a nivel de los tejidos lesionados. Se dice que es un síntoma.
¿Y cómo podemos definir al dolor postoperatorio? Bueno, pues al dolor de inicio reciente inicio, probablemente una duración limitada y que aparece como consecuencia de la estimulación nociceptiva resultante de la intervención quirúrgica sobre los distintos órganos o tejidos. Nosotros como anestesiólogos y sobre todo en el paciente con trauma no podemos decir y enfocarnos únicamente al dolor postoperatorio. Es un compromiso que tenemos cuando sabemos que el paciente va a pasar a cirugía, evaluarlo desde el preoperatorio y administrar una analgesia para poder trasladarlo a la sala de quirófano. El dolor perioperatorio vamos a decir que es el dolor que presenta un paciente quirúrgico a causa de la lesión previa del procedimiento, ya sea o del procedimiento quirúrgico o bien a una combinación de estos. Y pues decía la doctora, solo el 1.1% se maneja el dolor. El dolor postoperatorio hasta la fecha, a pesar de todo lo que se ha hecho, es un problema no resuelto en los pacientes quirúrgicos. El conocimiento de la fisiopatología del dolor agudo, nosotros ya conocemos más sobre la neurobioquímica que hace que se desencadenen ciertas reacciones que producen dolor y conocemos nuevos analgésicos, nuevas vías de administración, otras formas de analgesia. Y hemos estado involucrando otros sistemas organizativos para procedimientos de analgesia, sin embargo, hasta la fecha todavía es un problema no resuelto. La incidencia de dolor postoperatorio, según diferentes autores, vemos que en Estados Unidos para 1980 se hablaba de que hasta el 75% de los pacientes presentaban dolor de moderado a severo. Entonces, y actualmente, en los últimos años, todavía en el 2003, la Sociedad Española habla de que hasta un 68% y en Estados Unidos un 60% de los pacientes persisten con dolor. Y que entonces, ¿qué estamos haciendo los algólogos, los anestesiólogos y todo el equipo? Porque decíamos que era un equipo multidisciplinario que incluye a otros personal que más adelante vamos a ver. Para entender un poco lo que es la fisiopatología del dolor, bueno, pues si no sabemos cómo se produce esto, no vamos a saber cómo tratarlo ni con qué fármacos tratarlo. Y entonces tenemos que recordar un poco lo que ya sabemos. ¿Qué pasa aquí? Viene una lesión, hay liberación de diferentes sustancias, ¿sí? Dentro de ellas serotonina, bradicininas, radicales libres, péptidos relacionados con el gen de calcitonina, la sustancia P, todas ellas van a hacer que este estímulo nocivo se traduzca a un estímulo eléctrico que va a ser conducido por las fibras, principalmente las A delta y las fibras C, unas poco mielinizadas y las otras amielínicas. Esta es la primera etapa de la nocicepción, conocida como transducción. El estímulo se va a conducir a través de las fibras A delta y C hacia los ganglios de las raíces dorsales donde está el cuerpo de la neurona y va a llegar a ser la primera sinapsis a nivel de las astas posteriores de la médula espinal. ¿Sí? Aquí, cuando hay un estímulo nocivo muy fuerte o repetido, como es el paciente politraumatizado, que lo estamos movilizando a cada rato, lo pasamos a quirófano, el estímulo quirúrgico y la analgesia postoperatoria inadecuada, pues entonces vamos a ver que va a haber una sensibilización de los nociceptores periféricos y entonces una hiperalgesia primaria. Y posteriormente esto va a requerir de un tratamiento mucho más intensivo. Una vez que llegan a las astas posteriores van a hacer sinapsis con la segunda neurona, va a haber liberación de neurotransmisores excitatorios, pero también va a iniciar un mecanismo inhibitorio. En ese momento vamos a ver que la transducción, la conducción, la modulación, aquí se inicia la liberación de ciertas sustancias inhibitorias para tratar de compensar esa agresión. La naturaleza es tan sabia que inicia un mecanismo endógeno, pero no suficiente, y cuando el estímulo es continuo, aparte de esa hiperalgesia primaria que veíamos, vamos a ver que va a empezar a haber cambios de sensibilización central.
Después va a viajar el estímulo a través de las vías sensitivas y va a llegar al tálamo, al núcleo ventroposterolateral, y allí va a empezar la integración de cierta conexión con el sistema límbico, y por eso le da el aspecto de emotivo, cuadros de ansiedad en el dolor agudo y cuadros de depresión en el dolor crónico. Y llega a hacerse consciente y a terminar de integrarse en lo que es la corteza, en la zona somatosensorial 1 y 2, y entonces la percepción del dolor. Y pues para el tratamiento del dolor, ¿qué requerimos? De un equipo multidisciplinario. Decíamos, no somos nada más los médicos y los médicos algólogos y los anestesiólogos. Debemos de enfrascar a más personal. El tratamiento del dolor postoperatorio en el paciente politraumatizado requiere de un abordaje multidisciplinario entre los servicios implicados en el mismo, tanto los cirujanos, ya sea cirugía general, trauma, ortopedia, neurología. Para alcanzar los objetivos marcados debe de existir un apoyo institucional. Hay que hablar de esto con las autoridades para que nos brinden más recursos para poder tratar en forma adecuada a estos pacientes. Esto a lo mejor genera un costo alto al principio, pero a la larga va a tener menos repercusión económica. Si nosotros hacemos un estudio de costo-beneficio, vamos a ver que vemos mejoría, más satisfacción en los pacientes y menos costos a la larga. Que se definan las responsabilidades de cada una de las partes que participen en el proceso. Eso es muy importante. Nosotros sabemos que las respuestas fisiológicas al dolor, bueno, pues sabemos que hay un estímulo nocivo que va a viajar a través de las fibras sensitivas, pero también va a haber un estímulo que va a estimular a los sistemas aferentes simpáticos y va a condicionar tanto respuestas somáticas como autonómicas. Todo esto va a condicionar que haya un aumento en la frecuencia cardíaca con liberación de sustancias neuroendocrinas que va a condicionar diferentes cuadros. Dentro de estos tenemos que va a haber un incremento en la frecuencia cardíaca, un aumento en la coagulabilidad de los pacientes, aumento en el metabolismo y disminución en la función inmune. Si nosotros vemos las repercusiones fisiológicas del dolor, pues vemos que primero va a haber cambios cognitivos manifestados por ansiedad que van a generar miedo, insomnio, desmoralización por parte de los pacientes que los va a llevar a la inmovilización y a las complicaciones pulmonares. También va a haber alteraciones neuroendocrinas que van a producir cuadros de hiperalgesia, rigidez muscular, otra vez inmovilización y las complicaciones pulmonares. Plasticidad, decíamos que si hay una sensibilización periférica y central, va a condicionar cambios en la neuroplasticidad que van a hacer que todo esto condicione tanto efectos isquémicos como trombóticos, alteraciones gastrointestinales, el paciente deja de moverse, cuadros de ilion, y entonces todo eso sale más caro a la larga. El paciente está más tiempo en el hospital y con más complicaciones. Vemos que las complicaciones principales que se presentan de un manejo mal tratado en la fase aguda, dicen el dolor agudo sí puede matar a un paciente, cuadros de hipertensión, taquicardia, incremento en el consumo metabólico de oxígeno, la vasoconstricción secundaria y entonces isquemia. Puede haber cuadros pulmonares, neumonía, retardo en la reincorporación de los pacientes a sus actividades de la vida diaria y cuadros de infección y sepsis, así como cuadros de oclusión intestinal en algunos casos. ¿Cuáles son las causas por las que no tratamos de manera adecuada el dolor? Una es la ausencia de conocimientos o conceptos erróneos sobre el tratamiento de dolor por parte del personal sanitario. Aquí vemos la opiofobia, ¿sí? Tanto por parte del paciente como de sus familiares, del equipo sanitario, incluyendo al médico. Es terrible. La ausencia de evaluación o valoración inadecuada de la intensidad del dolor y de la eficacia de los tratamientos utilizados. En un estudio que se hizo en quemados, antes del 2000 no se evaluaba el dolor en las salas de urgencia. Y entonces, ¿cómo se administran los analgésicos? A todos lo mismo, a todos les duele igual. Otras de las causas que vemos por las que no estamos tratando el dolor de manera adecuada es por la ausencia de información y educación del paciente sobre las consecuencias del dolor no tratado.
de forma adecuada y sobre las posibilidades de la analgesia en el periodo posoperatorio. Yo creo que los que hemos sido sometidos a una cirugía con analgesia posoperatoria, no cambiamos eso por nada. Y los pacientes así lo hacen, de verdad. Nosotros cuando vemos un paciente en piso y que está tratado con una bomba de analgesia posoperatoria y un paciente que acaba de salir, el de al lado dice, y a mí póngame lo mismo. Y todos tienen el mismo derecho. La ausencia de estructuras organizadas que gestionen el proceso de dolor a lo largo de todo el periodo perioperatorio, en las que participen todos los servicios implicados en la asistencia al paciente y que se adapten a las características del centro sanitario donde se apliquen. Uno de los problemas es que dicen, ¿y yo qué voy a hacer si no tengo nada? Hay que utilizar los recursos con los que contamos y utilizarlos de la mejor manera. Y en ocasiones tenemos todo y no hacemos nada. Para ello, se ha creado la necesidad de unidades de dolor agudo para manejo del dolor perioperatorio, que tienen la función de evaluar periódicamente el dolor, pero no nada más de evaluarlo, sino de establecer protocolos consensuados, decían hace ratito, todo lo tenemos que planificar, todo lo tenemos que prevenir. Nosotros debemos de tener programas ya establecidos para manejo del dolor de acuerdo a la intensidad de este y evaluar la respuesta del paciente a la aplicación de estos protocolos. Si no, es como si no hiciéramos nada. En el 2005 se publicó en la revista de Cirugía y Cirujanos las guías de manejo del dolor agudo perioperatorio en México, porque tenemos las de España, tenemos algunas de Estados Unidos y cada país tiene las suyas. Pero ¿qué pasa? Nosotros vemos que cuando vemos las dosis de medicamentos que utilizan en España, ni siquiera las pondríamos a nuestros pacientes en algunas ocasiones. Entonces, nosotros tenemos que hacer nuestras propias guías. Y este es uno de los artículos más sencillos que nos da una explicación de todos los fármacos que podemos utilizar de acuerdo a la intensidad del dolor y nos da una breve reseña de cada medicamento. Sin embargo, ¿cuántos de ustedes lo conocen? Y está en internet, ustedes nada más se meten a Google y ahí lo pueden encontrar. Y les va a dar una explicación muy amplia de cada uno de los fármacos, ajustes en algunos tipos de pacientes dependiendo de las condiciones y ustedes pueden utilizarlo y pueden hacerlo en sus hospitales. Esto se trata de que ustedes se vayan a su hospital y empiecen a poner en práctica lo que están escuchando ahora. Para que yo pueda tratar el dolor, es necesario que yo como primer paso identifique qué tipo de dolor tiene mi paciente. El paciente politraumatizado casi siempre va a presentar, en la mayoría de los casos, un dolor nociceptivo, que a su vez puede ser somático o visceral. Sin embargo, sabemos que puede cursar con lesiones nerviosas que pueden condicionar un dolor neuropático. Este dolor casi se presenta de manera tardía, no lo vamos a ver tanto en la fase aguda. Por lo tanto, tenemos casi el problema resuelto, porque nada más tenemos que estudiar estos dos tipos de dolor, conocer saber cómo se trata y podemos hacer muchas cosas. El dolor nociceptivo somático puede ser originado por lesiones a estructuras musculares, la piel, estructuras musculares, tendones, ligamentos y estructuras óseas, ¿sí? Es un dolor que los pacientes refieren muy localizado. No tiene no sigue la irradiación de un nervio, a menos que sea el nervio somático, y bueno, responde muy bien a la administración de analgésicos no esteroideos y a la administración de opiáceos, dependiendo de la intensidad. Entonces, pues realmente nosotros contamos en nuestros hospitales casi todos con AINES y con algunos opiáceos. Y el dolor visceral, que es un dolor difuso, mal localizado, los pacientes en algunas ocasiones un dolor referido hacia otro lugar, y este tipo de dolores responde a los antiespasmódicos, a los analgésicos no esteroideos que actúan predominantemente en músculo liso, y a los AINES responden mucho mejor. El dolor neuropático lo vamos a dejar para la siguiente plática, porque si no les doy muchísima información. Y entonces, una vez que yo ya identifico qué tipo de dolor tiene mi paciente, tengo que evaluar qué intensidad tengo, porque no le voy a dar lo mismo al que tiene un tobillo fracturado y un codo que al que tiene un abdomen agudo o tiene un traumatismo más severo.
Entonces yo tengo que evaluar la intensidad. Para eso nosotros nos auxiliamos de escalas unimodales que evalúan únicamente la intensidad del dolor. Para ello, la más utilizada es la escala visual análoga, la EVA, que ya creo que todos la conocen. ¿Sí? Es una línea de 10 centímetros con 2 bordes a los lados, en la que el primer borde es no hay dolor y el segundo es un dolor insoportable. Nosotros la vamos a correlacionar con la escala numérica análoga para poderla reportar, y vamos a reportarla con la escala numérica análoga. Otra de las escalas unidimensionales utilizadas en los pacientes es la escala verbal análoga, la EVERA, ¿sí? De 5 caracteres o de 3 caracteres, dependiendo de. Esto nos sirve mucho en los pacientes. Sabemos que el dolor se ve, a veces es muy difícil de referir por los pacientes, sobre todo a veces tenemos un poquito de problemas de comunicación con los pacientes geriátricos o con los pacientes que no, con un grado de escolaridad baja, y no nos entienden. Esto nos puede ayudar un poquito. Pero ¿qué pasa en el paciente con trauma? La mayoría piensan que viene el paciente inconsciente y que no podemos saber qué tipo de dolor tiene. Las escalas unidimensionales tienen la desventaja de que lo valoran en un solo momento, y el paciente con trauma tiene un dolor incidental. El paciente, cuando se mueve, presenta dolor, o cuando lo bajamos a rayos X. Y entonces para nosotros la mejor escala podría ser la escala de Anderson, ¿sí? Que nos valora el dolor en reposo y el dolor en movimiento, o con algunas situaciones como es con tos. Y entonces lo podremos llevar hacia la escalera analgésica, hacia la EVA, al correlacionarlo, y podemos dar el tratamiento de acuerdo a lo que requiere el paciente. Otra de las escalas para los pacientes geriátricos o para los pacientes que están inconscientes, que no están despiertos, pues nos ayudaría la escala de Painat. Es una escala muy completa, se parece un poquito a la escala de Flax en niños, y podemos utilizarla porque nos evalúa respiración, vocalización o verbalización, expresión facial, lenguaje corporal, y qué tanto se puede consolar el paciente. Nosotros le damos un puntaje y en base a eso le damos un tratamiento. Y entonces tenemos armas para poder evaluar el dolor en nuestros pacientes, ¿no? Y ya una vez que nosotros tengamos identificado el tipo de dolor y la intensidad, yo sí puedo establecer un tratamiento de dolor. En el paciente politraumatizado en la fase aguda, principalmente será un tratamiento farmacológico, pero decíamos que requiere de un equipo multidisciplinario, un equipo médico integrado por todos los especialistas que estamos a cargo del paciente, y de ser posible, en el hospital se están haciendo muchos manejos con psicología, con psiquiatría y con tanatología. Sabemos que son pacientes que de repente les cambia la vida, que muchos de sus familiares mueren en el accidente, y entonces tienen un dolor total, que le llamamos nosotros, ¿no? No solo un dolor agudo, sino un dolor que les causa sufrimiento. Enfermería se ve muy inmiscuido en nuestro trabajo, porque si nosotros no hacemos equipo con enfermería, pues vamos a estar atados de manos en ocasiones, porque nosotros ponemos indicaciones y no se siguen. Y nosotros nos encontramos mucho con esto, Dejamos rescates y yo creo que no le duele, dice la señorita, y no le pone el medicamento. Y entonces, otra de las cosas que yo la pondría en grande es el apoyo institucional. Hay que hacer del conocimiento de las autoridades todo esto para que nos puedan ofrecer los recursos necesarios. El tratamiento va a tener el objetivo no únicamente de controlar el dolor. Esto le va a crear más satisfacción al paciente, pero también el hecho de disminuir las comorbilidades y de reducir la estancia hospitalaria de este tipo de pacientes es uno de los objetivos del tratamiento. La analgesia va a ser una analgesia multimodal. Una correcta aplicación de la analgesia multimodal que va a resultar de la valoración adecuada, va a ser evaluar el tipo de dolor que tiene, la intensidad de dolor, y entonces en base a eso yo establezco un tratamiento adecuado. Lo que sugieren la mayoría de los autores es que se siga como la escalera analgésica de la OMS. Una cirugía menor, el primer escalón, que va a ser prácticamente constituido por los analgésicos no opiáceos. Dentro de estos tenemos
el paracetamol, que es una familia única, y los AINES. Algunos tienden a creer que el paracetamol es parte de los AINES, pero no tiene acción antiinflamatoria. Es importante que eso estemos. Es un gran analgésico, un analgésico potente, pero no tiene acción antiinflamatoria. Y en el dolor postoperatorio a veces nosotros requerimos de antiinflamatorios, casi la mayoría de las veces. Una cirugía moderada le va a corresponder el segundo escalón, y entonces dice la necesidad de analgésicos no opiáceos más un opiáceo débil o de puente. Y un dolor severo o una cirugía mayor, nosotros vamos a requerir de analgésicos opioides potentes asociados a analgésicos no opiáceos y en ocasiones de algún adyuvante. Nosotros decíamos, nosotros todos tenemos en nuestros hospitales los AINES. Si nosotros los utilizamos de manera adecuada, en las dosis adecuadas, con el intervalo adecuado, vamos a tener una buena analgesia en el dolor de tipo leve a moderado, ¿sí? Nada más que tenemos que saber que son un grupo de estructuras químicas con diferente estructura química, pero que comparten sus mismas propiedades, tienen el mismo efecto. Todos son analgésicos, antiinflamatorios y antipiréticos, y por lo tanto no tienen por qué hacer combinación. Eso es un pecado mortal, de verdad, hacer combinación de metamisol con diclofenaco, metamisol con ketorolaco es lo peor del mundo. Lo único que estamos haciendo es incrementar los cuadros de insuficiencia renal. Nosotros sabemos que los analgésicos AINES en el paciente politraumatizado, mucha de la literatura dice que no se deben de administrar las primeras 24 horas hasta que nosotros tengamos un paciente hemodinámicamente compensado, porque puede predisponer, y nosotros lo vemos, puede predisponer a cuadros de insuficiencia renal aguda, sobre todo en el paciente con hipovolemia. Entonces, lo único que tenemos, si no se lo ponemos, es importante que nosotros hagamos conciencia en las autoridades para que tengamos un cuadro más amplio, para que podamos utilizar otro tipo de fármacos. Estos son buenos siempre y cuando el paciente esté hemodinámicamente estable. Si un paciente con hipovolemia o deshidratación, no es lo recomendable. Las vías de administración, en el paciente politraumatizado nosotros vamos a utilizar preferentemente la vía intravenosa y de esta la infusión continua para evitar picos y valles. Tenemos la administración de bloqueos, llámese de nervios periféricos, el abordaje del neuroeje. En el paciente politraumatizado, para el manejo del dolor postoperatorio son muy adecuadas estas técnicas. Sin embargo, en el paciente politraumatizado tenemos que evaluar la hemodinamia del paciente. Son técnicas que se pueden complementar, podemos utilizar técnicas mixtas y le va muy bien a algunos pacientes, pero hay que hacer una buena selección de ellos. ¿Y qué dice la medicina basada en evidencias? Bueno, pues dice que la anestesia controlada por el paciente es la que proporciona mejor analgesia comparada con la administración de opiáceos parenterales por parte de enfermería. Tenemos aquí el pequeño inconveniente que a veces subimos mucho la dosis y que las bombas son muy caras y casi ningún hospital las tiene. Las técnicas continuas de analgesia regional periférica proporcionan mejor analgesia comparada con la administración de opioides sistémicos. Bueno, nosotros debemos de evaluar las condiciones de nuestros pacientes. Eso es lo que dicen los artículos y que tienen evidencia científica, ¿sí? Con un grado de recomendación 1A. Sin embargo, por ejemplo, en los pacientes geriátricos, en la paciente obstétrica, creo que esto es una muy buena opción. En el paciente politraumatizado a veces nos vemos frenados por el compromiso hemodinámico que tienen estos. Pero se están utilizando, sobre todo en la terapia intensiva, bloqueos interpleurales, bloqueo de nervios intercostales asociados a infusión de analgésicos opiáceos y le va muy bien a los pacientes. La analgesia multimodal, dicen algunos residentes, doctora, es que es polifarmacia. No, es analgesia multimodal. Yo tengo que buscar las dosis mínimas, sumar estos medicamentos para reducir las dosis de los medicamentos, sobre todo los opiáceos, y tener menos efectos adversos. Eso es la analgesia multimodal. No es muchos medicamentos y todos con grandes dosis, no. Es buscar la dosis mínima efectiva con menos efectos adversos.
mejora el control del dolor postoperatorio y reduce los efectos relacionados con la analgesia. Los nuevos tratamientos emergentes son los dispositivos transdérmicos, dentro de estos la aplicación de fentanilo por medio de iontoforesis, morfina peridural, de liberación retardada. No lo tenemos en México, desgraciadamente. Para el tratamiento del dolor postoperatorio ofrecen ciertas ventajas sobre las opciones analgésicas ya existentes. La creación y divulgación de las guías de práctica clínica en el tratamiento del dolor agudo han mejorado el manejo del dolor postoperatorio. Y el mal control del dolor postoperatorio aumenta la probabilidad de desarrollar dolor crónico postquirúrgico. Más adelante vamos a ver ese tema y pues vamos a ver qué tan alto es esto. La analgesia peridural continua es más beneficiosa, con menos morbilidad, controla el dolor, disminuye, no tiene alteraciones en la motilidad intestinal y le permite la deambulación a los pacientes. A diferencia de algunos opiáceos, sobre todo cuando se utilizan en dosis altas, podemos tener efectos secundarios como somnolencia y entonces pues eso nos condiciona que el paciente tenga que estar un poquito más en cama, ¿no? Los regímenes analgésicos ahorradores de opioides resultan en una recuperación más rápida de la función intestinal tras una cirugía abdominal mayor. Y entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren? Yo les decía, todos podemos hacer estas guías de manejo en nuestro hospital, todos. Nada más tenemos que utilizar lo que tenemos. Yo no podía traerles el tema es manejo del dolor. Les podemos traer una guía, pero todos tienen que revisar analgésicos. Decíamos, la escalera analgésica de la OMS dice analgésicos no opiáceos, analgésicos opiáceos potentes, opiáceos débiles, opiáceos potentes, los 3 escalones. Tenemos que saber la farmacodinamia y bueno, 40 minutos no son suficientes como para ver todo lo que vimos y todavía ver la farmacodinamia de estos medicamentos. Por lo tanto, podemos decir que en el tratamiento del dolor leve, que no lo va a tener el politraumatizado, sabemos que el dolor en los pacientes politraumatizados normalmente va de moderado a severo. Sin embargo, en las cirugías posteriores podemos encontrar pacientes con dolor leve. Lo que nosotros podemos hacer es infusión de un analgésico AINE asociado, eso sí lo podemos hacer, a paracetamol, porque no son de la misma familia. Acuérdense, es pecado mortal asociar 2 AINES. Y luego vemos hasta 3 y 4 AINES y el paciente gritando de dolor. Una de las técnicas, el metamizol con horario. El metamizol no puede ponerse en infusión continua porque se inactiva y pues ahora con la presentación de paracetamol intravenoso va a ser un buen recurso. Los que no contemos con esto podemos utilizar, cuando se reinstaure la vía oral, podemos utilizar dosis de paracetamol hasta 1 gramo cada 6 horas en algunos pacientes por un periodo no mayor de 3 días y posteriormente dejar 1 gramo cada 8 horas. También el ketorolaco sí lo podemos poner en infusión, decíamos que es la mejor técnica, infusión continua, sabemos que todos los AINES tienen una dosis techo, ¿sí? Y que comparten las mismas complicaciones. Primero, efectos gastrolesivos que pueden ir desde una gastritis hasta una perforación de úlcera, más frecuente en los pacientes geriátricos, complicaciones renales, sobre todo en pacientes con lesión potencial de riñón, diabéticos, hipertensos, y a cuántos pacientes les pedimos una depuración de creatinina para recetarles un ketorolaco. El diclofenaco podemos utilizarlo, es un buen analgésico, buen antiinflamatorio y podemos utilizarlo con intervalo de cada 12 horas o bien en una infusión. Para el dolor moderado, pues vamos a requerir de un opiáceo débil o de puente. Cada hospital tiene diferentes cuadros básicos, entonces esto es lo que está un poquito para manejo del dolor. Decíamos, la mejor técnica es la intravenosa y no hay otro opiáceo débil que venga en presentación intravenosa. El paracetamol asociado a ketorolaco y el tramadol a dosis de 200 a 300, algunos autores, y dependiendo de la población que manejen, pueden llegar a utilizar hasta 400 miligramos para 24 horas. Para el dolor severo, nosotros estamos utilizando en el hospital de trauma 4 protocolos, no se los puedo traer todos, pero estos 2 y el otro se los platico. Utilizamos analgesia peridural,
Puede ser con fentanil, si es que no cuentan con morfina, y entonces nosotros vamos a utilizar el fentanil a razón de 3 microgramos por kilogramo, asociado a bupivacaína a dosis de 1 a 1.5 miligramos, para que la llevemos, cuando diluyamos, hagamos una dilución de esto, lo llevemos al punto 125, va a quedar la bupivacaína, por lo tanto no va a tener más que efecto analgésico y el paciente va a poder iniciar una deambulación temprana lo más pronto posible. Nosotros podemos utilizarlos en bombas elastoméricas, decía, no tenemos bombas de anestesia controlada por el paciente, nosotros utilizamos bombas elastoméricas o bombas electrónicas, y dependiendo del sitio que nosotros queramos poner, comentábamos con algunos residentes de la raza, nosotros utilizamos estas dosis porque casi siempre ponemos el bloqueo muy cercano al lugar que nosotros queremos, a la meta mera que nosotros queremos alcanzar. Hay algunos que necesitan introducir más su catéter o poner más volumen para alcanzar un nivel más alto. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Y otro de los manejos que estamos haciendo es con sulfato de morfina peridural. La dosis que nosotros utilizamos son de 6 a 10 miligramos para 24 horas. Realmente es muy poca y casi corresponde con la que utilizan en España, asociada a bupivacaína o a ropivacaína. Los protocolos pueden ser con ropi o con bupi, ¿sí? Son los con los que se prefieren un poco más. También estamos utilizando buprenorfina a dosis de 3 a 5 microgramos por kilogramo y la asociamos a un analgésico no esteroideo. Casi siempre hay ketorolaco nosotros o diclofenaco. Y morfina intravenosa, nosotros estamos utilizando, cuando utilizamos asociada a una N, utilizamos dosis de 10 a 15 miligramos para 24 horas con rescates. Los rescates que estamos manejando son de 1 a 2 miligramos y dependiendo de la dosis total es el número de rescates que utilizamos. ¿Qué quiere decir rescate? Una dosis extra del medicamento. Nunca va a interferir con las dosis de horario. Nosotros ponemos una dosis de impregnación de 2 o 3 miligramos, en ocasiones hasta 4, dependiendo de las características del paciente, y posteriormente iniciamos la infusión. La dejamos entre 24 y 48 horas. Nosotros sabemos es el tiempo que dura más o menos el dolor postoperatorio y posteriormente ya empieza en descenso y hay que bajarlo, escalonarlo siempre, bajando la escalera analgésica de la OMS. Nosotros vamos a rotarlo a un opiáceo débil y posteriormente a una N. Dentro de los últimos artículos, dentro de los más nuevos, se comenta, porque ustedes lo van a encontrar, algunos medicamentos como son el fentanil transdérmico administrado por iontoforesis y algunos analgésicos adyuvantes. ¿Qué pasa con esto? Bueno, está la capsaicina, la ketamina, que también se está utilizando mucho, sobre todo en el paciente quemado, dosis subanalgésicas, no van a ser dosis anestésicas. Nosotros utilizamos de 25 a 50 microgramos por kilogramo de peso, una infusión, y eso va a mejorar mucho, sobre todo pacientes que desarrollaron ya hiperalgesia. La gabapentina y la pregabalina son neuromoduladores anticomiciales. No se ha probado, y por eso no los puse en la medicina basada en evidencia, porque no se ha aprobado el uso de estos para manejo del dolor postoperatorio nociceptivo somático. Es importante que lo tengan en cuenta. Hay muchos artículos, se está trabajando en eso, pero no hay nada que evidencie hasta el momento que son adecuados. Se están utilizando a dosis bajas por periodos cortos, pero bueno, no hay nada que demuestre que sí son efectivos. La dexmedetomidina también está todavía en estudio y bueno, van a ser de los medicamentos que probablemente a futuro podamos utilizar. ¿Y qué conclusiones sacamos de esto? La importancia del tratamiento adecuado del dolor perioperatorio radica fundamentalmente en eliminar el sufrimiento innecesario. No es cuestión de humanismo, es cuestión de derechos de los pacientes, que representa y en evitar sus repercusiones en todos los ámbitos de la vida, tanto laboral como socioeconómico y familiar, en no ser fuente de trastornos psicológicos. Si nosotros conocemos en dónde actúa cada uno de los medicamentos que tenemos, nosotros vamos a hacer una buena elección y entonces vamos a requerir de menos dosis. Si yo tengo un dolor neuropático, el dolor neuropático en la siguiente plática que vamos a ver que no le hacen nada los AINES ni los opiáceos, responden de manera insuficiente a los opiáceos y entonces yo necesito otro tipo de medicamentos. Si yo identifico eso desde el preoperatorio, no le voy a poner AINES a mi paciente, le voy a poner un medicamento diferente.
El control adecuado del dolor tiene estas funciones, que ya decíamos es evitar las complicaciones, y bueno, pues los dejo con esta reflexión. Dicen que el dolor que mejor se soporta es el dolor ajeno, y nuestro objetivo es recordar que no sea ajeno el dolor de nuestros pacientes. Muchas gracias. Está programado en el módulo un periodo de una mesa redonda, se dejó para preguntas y respuestas. Vamos bien de tiempo, no sé si ustedes quieran hacer de una vez a la doctora alguna pregunta, alguna respuesta, y vamos ajustando el tiempo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Bueno, pues gracias, doctora, vamos a seguir. No se va la doctora. Ay, perdón, doctor, dígame. Sí. Efectivamente, en la mayoría de nuestros hospitales no tenemos los recursos para manejar el dolor de estos pacientes, pero no es, o bueno, mejor dicho, esto sucede porque nosotros tampoco no nos hacemos partícipes del dolor del paciente. Si nosotros le pusiéramos más atención y le dijéramos, como usted mencionaba, a las autoridades, hagamos esto, yo les aseguro que efectivamente se nos darían un poco más de armas para poder controlar el dolor de los pacientes. Ahora, también no tenemos o no evaluamos adecuadamente el dolor del paciente en el perioperatorio. Yo creo que esto debería de difundirse un poco más entre todos los hospitales. Nosotros hemos, bueno, de hecho nosotros los algólogos somos muy pocos en México, son 600 creo más o menos, y entonces no se dan abasto para tratar el dolor, y yo le digo a los cirujanos, si me vas a hablar para el dolor agudo, órale, ¿no? Porque es muy, o sea, se pueden hacer protocolos, se pueden manejar de manera íntegra. En alguna ocasión que fuimos a dar una plática para los ortopedistas de manejo del dolor agudo, ellos les preocupaba el dolor crónico, y yo le dije, manejen bien el dolor agudo y van a disminuir las cifras de pacientes con dolor de tipo crónico. Sin embargo, ¿qué pasa, doctor? Es cierto, nosotros en Trauma, que es un hospital de concentración, teníamos hasta el 2008, se gastaban como 30 pesos en la analgesia de los pacientes. Empezó a funcionar el centro y entonces pedimos morfina, pedimos bombas, pedimos buprenorfina, oxicodona para algunos otros pacientes, porque es un centro interdisciplinario de consulta externa, y entonces nos dicen, oye, es que antes los pacientes se manejaban con 30 pesos y ahora te quieres gastar mucho. Sí, pero nosotros estamos haciendo trabajos para demostrar que los pacientes que salen, y tenemos protocolos de manejo del dolor postoperatorio, nos apoya mucho. Trabajamos con el Hospital de Trauma y con el Hospital de Ortopedia. El que más nos apoya es el Hospital de Trauma, porque hay mucha renuencia de todo el personal, llámese autoridades y llámese enfermería. En una ocasión le dije a las enfermeras de ortopedia, es que necesitamos pedir los opiáceos. Doctora, es que en mi hospital no necesitan eso. Le dije, demuéstreme con sus hojas de enfermería, y hemos hecho cursos de capacitación para residentes de ortopedia y de trauma, para médicos de base, de verdad, pero creo que nos hace falta empezar a trabajar desde lo que es nuestra casa, anestesia. Porque nosotros desconocemos o no recordamos de manera adecuada toda la fisiología de la nocicepción y la farmacodinamia de los fármacos que tenemos. Entonces, eso hace que nosotros contamos con buprenorfina en la mayoría de los hospitales, porque es un medicamento que tiene menos restricción en los hospitales y bien utilizado. Por ejemplo, es el que más utilizan en la terapia, doctor. En la terapia no utilizan, bueno, ellos utilizan fentanil y buprenorfina. Nosotros tenemos la ventaja de tener morfina, y créame que después de conocerla, los pacientes se van muy bien. Hay que aprender a manejarla, porque cuando uno empieza, pues puede haber accidentes. En la clínica de España, ellos decían, una unidad de dolor agudo postoperatorio, las unidades en España funcionan mejor con puras, funcionan por los costos, con más enfermería y con un médico que supervise el trabajo de ellas. Y en Estados Unidos están equiparentes tanto enfermería como médicos, son más costosas obviamente, pero ya es un servicio que pagan los pacientes. Y creo que eso es para todos los anestesiólogos. El dolor agudo postoperatorio está entrando dentro de las cuotas de banco. Entonces, si nosotros
vamos a cobrar, debemos de aprender a hacerlo mejor. Yo lo único que les pido es que de los analgésicos opiáceos que nosotros tenemos, pues nosotros tenemos fentanil, bien utilizado en bombas con una buena monitorización, podemos utilizarlo en algunos pacientes, ya veíamos peridural, también se puede utilizar intravenoso. No lo quiero traer porque sabemos que es un poquito más peligroso y que, bueno, decir pueden utilizarlo es dar carta abierta, pero bueno, nosotros tenemos que ver qué tenemos y cómo lo podemos utilizar en nuestros pacientes. El que sí, de verdad, dejen de utilizar es el Novain, Tanalbufina. Más adelante hay una plática donde vamos a ver interacciones farmacológicas, pero es el medicamento que más adicciones produce. Desde la primera o segunda administración produce un síndrome adictivo porque actúa sobre los receptores sigma. Produce una sensación de disforia, que eso condiciona que el paciente quiera que se lo administren. No es tan buen analgésico. Tenemos la buprenorfina, que es un agonista parcial, la morfina, el fentanil, todos ellos agonistas de MO, y entonces podemos utilizarlos. ¿De qué manera? Nosotros les traemos un ejemplo de lo que estamos haciendo en trauma, pero cada hospital se debe de reunir. Decía el doctor, nosotros nos tenemos que reunir con el equipo de anestesia, que es el que maneja esto, y decir cuál es mi objetivo y cómo puedo tratarlo. A ver, ¿qué propongo? En base a eso, recibir propuestas de los diferentes integrantes. Nunca van a estar de acuerdo todos. Algunos dirán, a mí no me interesa. Ahora es una obligación. Pronto los pacientes van a exigirlo o demandar. Entonces es importante que nos vayamos inmiscuyendo. Anteriormente nosotros en trauma entrábamos a recuperación hace unos 15 años y todo era gritar, doctor. Hoy en día está cambiando. Decimos, todo es difícil y hay que empezar desde abajo. Hace poco me decía el director, yo le voy a preguntar a mis pacientes si necesitan, a mis médicos si necesitan morfina. Le dije, no le pregunten a sus médicos, pregúntale a los pacientes. Y las encuestas de satisfacción de verdad muestran que estamos por la calle de las amarguras. La certificación de cada hospital incluye el control del dolor. Y entonces tenemos que aprender. ¿Y quién lo va a manejar mejor? Digo, tenemos que manejarlo todos, porque a veces nos dan, todo es para clínica del dolor, el dolor crónico, el dolor agudo, y decimos, no, tenemos que aprender todo, es responsabilidad. Y yo creo que todos vamos a beneficiarnos de esto. Gracias.